Muy buenas tardes, pues bienvenidos a todos, bienvenidas a esta presentación, conferencia Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias. Para mí es un placer pues tenernos esta tarde, estamos aquí compartiendo. Me gustaría poder aperturar esta tarde con una de las anécdotas de cómo llega este libro. Es un libro que nos va a aportar a nosotros todas esas respuestas que cada uno requiere. En mi caso particular ha sido un proceso maravilloso el poder escribirlo, pero también del lado de lectora lo he leído como 3 veces y cada vez me ha aportado nueva información. Ha movido cosas en mi vida a nivel personal, laboral y profesional, y sé que cada uno de ustedes, cuando tenga esa posibilidad de leerlo y también que lo tenga en físico, va a hacer los movimientos que requiera. Entonces vamos a conocer un poquito más, vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos van a ayudar vamos a compartir este panel para dar y compartir nuestras experiencias, testimonios, vivencias acerca del gran observador. Entonces me va a dar mucho gusto en este momento, me da mucho gusto compartir y presentar a quien nos va a abrir este panel. Y damos la bienvenida a la licenciada Marichuy Cisneros Novillo. Nos va a hacer el favor de compartir y abrir esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Entonces, si gusta pasar, aquí está el escenario. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. ¿Nos sentamos juntas? Me gustaría mucho. Yo quisiera primero pues abrir el espacio que nos han brindado este restaurante hermoso. Estaba comentando aquí en la mesa que tenemos a nuestra espalda la gran puerta que abre al conocimiento y sobre todo por el mismo tiempo, ¿no? Por estas horas que se marcan en nuestras vidas quizás tengan algún significado. Entonces todo se acomoda y me gusta mucho el ambiente en el que nos estamos integrando. Aunque conocemos perfectamente quién es la autora del libro y dándole total serenidad al acto, me gustaría leer un poquito de su biografía. Creo que es muy importante que todas y todos podamos reafirmar el que ha hecho y cómo ha venido trabajando durante todo el tiempo que la conocemos. Entonces, sobre la autora, gracias. Sobre la autora, Ana Silvia Lara, nacida en la ciudad de Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, México. Fundadora de la escuela Akáshica, Akashic School, y creadora del libro Akashic. Directora de la Asociación Civil Dar Luz y Amor, es escritora, conferencista, instructora y coach certificada por la Secretaría de Educación Pública y el Centro de México. Además cuenta con estudios de formación para instructores, genética, factores de riesgos psicosociales, metodología SOR, certificación clínica en estrés, ansiedad y autorregulación, entre otros. Cuenta con más de 12 años de experiencia compartiendo clases, cursos, sesiones, consultorías y certificaciones de manera presencial y a distancia, individual y grupal. Durante algunos años, de 2012 a 2017, compartió la formación akáshica tradicional a lo que se le conoce como registros akáshicos. A partir de 2017 comenzó a crear y desarrollar, transmitir, dar y compartir la certificación internacional Neuroakáshica, modalidad presencial y online, en plataforma e-learning. Como herramienta de transformación, integración y renovación para lograr el equilibrio de la potencia cerebral, el estado armónico y por ende potencial neuroakáshico a niños, jóvenes y adultos a nivel practicantes y facilitadores a nivel nacional e internacional. Entonces, nuestra autora se acabó muy corta nuestra pequeña síntesis, porque más de una de nosotros hemos tenido el
gusto de tenerla, no nada más nosotros, todos los integrantes de nuestra familia. Y yo podría decirle que le agradezco infinitamente que mis hijos han formado parte de su escuela desde que eran niños. Y pues bueno, también su servidora fue una de las plataformas en las que se despertaron muchas cosas en las que el día de hoy tengo la oportunidad de caminar en este sendero. A mí me gustaría no quitarles mucho tiempo porque queremos escuchar a la autora, ¿verdad? Entonces yo quisiera primero agradecer profundamente la oportunidad de estar aquí con ella, porque cuando ella me platicaba cómo quería escribir el libro y toda la información y conocimiento que ella desea compartir de manera permanente con nosotros, pues una generosidad de su corazón que me es muy grato estar aquí viendo cristalizado ese sueño de ella. Entonces, la verdad que estoy muy honrada y muy contenta. Y pues parece un tanto irónico, decimos, ¿no? Llegar a un momento de júbilo y de alegría, lo que es la presentación de un libro en medio de una crisis de salud, ¿no? En el que, a pesar de que tenemos algunos limitantes con el tema de esta contingencia global, pero pues bueno, nada de eso debe robar el brillo de lo que el día de hoy debe presentarse, al contrario, es ser parte de nuestro crecimiento. Yo no pretendo hacer una reseña del libro porque considero que cada una y cada uno de nosotros al momento de tenerlo en nuestras manos será una guía de luz para nuestras necesidades y nuestras situaciones. Considero, viendo los 4 capítulos del libro, incluso se lo comentaba a ella, decía, bueno, es que esto pudo haber sido una enciclopedia, ¿no? Como la gran biblioteca de los registros akáshicos nos estás otorgando, nos estás obsequiando un compendio de todos el orden de las cosas para que el resultado sea perfecto, para el mayor bien de todas y de todos. Entonces, creo que este es un regalo en cada capítulo, hablando desde que nos lleva desde la unidad, desde cómo la luz puede en verdad ser la que aporte desde nuestra necesidad, cómo solucionarlo, pero lo que nos da, lo que no he visto en ninguna otra, vamos a decir, en ninguna otra obra con respecto a este género, es que nos da la herramienta y nos dicen cómo. Y a nosotros, en nuestra resonancia de luz interna, es la que podemos aplicar. Entonces yo estoy convencida de que si tomamos esto como una verdadera herramienta, como una metodología, cualquier situación, solito, así como cuando nosotros conocemos, de poniendo en nuestras manos podemos obtener el conocimiento, en el momento que podamos abrir las páginas de este libro, nos va a llevar a resolver cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. A mí me gustaría nada más decir que pues hemos venido para evolucionar y aprender, y eso va más allá de entregar el corazón y abrir el corazón. Entonces, muchas gracias por tu generosidad. Me gustaría mucho que en estos 4 capítulos, especialmente en el primero, que es en el que más me enfoqué, es donde conocemos la unidad y la conciencia del ser. Entonces, si nosotros sabemos quiénes somos, qué somos y por qué estamos acá, toda la herramienta que está ahí podrá ser utilizada en un beneficio total, no nada más para el desarrollo mental, de salud y espiritual, sino que podamos incluso conectar la luz de muchos de nosotras o de nosotros que tenemos cerca. Entonces, pues, esa sería mi aportación, Anita. Este es un gran registro de toda la información y pues bueno, si alguien ha leído y se ha documentado, porque también conocemos que en estos temas tenemos que ser muy serios para conocer la información científica, no basarnos solamente en una percepción o gracias a Dios con los que tenemos la oportunidad de tener la información a través de otro medio, pero siempre basado en la comunicación de la ciencia. Y eso es lo que hace diferente el gran observador. Lo que lo hace diferente es que está basado en ciencia y que todos nuestros transmisores químicos de nuestro cerebro va a poder entender perfectamente desde la ciencia lo que está ocurriendo. Entonces yo quisiera nada más felicitarte mucho, una gran obra, y creo que necesitamos incluso hacer varias ediciones
en donde incluso podemos ir ampliando este proyecto. Les uno a todas las prestaciones que hemos tenido también. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Marichuy. Gracias por esta introducción. Es maravilloso poder contar con su presencia y qué tan importante es abonarle o dar y compartir estos testimonios, estas experiencias, que eso nos va retroalimentando a todos. Pues para mí es un placer y sabe que aún a la distancia estamos en esa gran conexión en red y que vamos hacia adelante, todos vamos hacia adelante y aportando, dando y compartiendo. Todos tenemos un rol en el campo y eso hace que logremos esa unidad. Muchas gracias por estar, de verdad desde el fondo de mi corazón le doy las gracias. Entonces, me gustaría poder ahora, vamos a compartir unos comentarios, unas experiencias de algunos practicantes o facilitadores, usuarios también, que nos pudieran dar un mensaje, una experiencia, pudiéramos compartir. Es un placer para mí presentar también a otra persona que, así como licenciada Marichuy, comenzó con una amistad. Empezamos también compartiendo las sesiones, cursos, clases. También vamos a hacer, te invito también a la licenciada Marvel Coelho, también si gustas pasar unos minutitos, agradecerte tu presencia y compartirnos algo que tú quieras compartirnos esta tarde. Hola, buenas tardes. Pues quiero agradecer antes que nada a Silvia y al mundo, a Dios, al universo, de haberme puesto en el camino. De verdad que es una gran guía y maestra para mí. Yo empecé con sesiones con ella y después me enseñó sus cursos. Realmente es una maestra. Aquí enfrente tienen a una persona con un conocimiento increíble que van a ir entendiendo con el tiempo, con las sesiones, con el libro. Y yo le tengo mucha admiración porque ha hecho muchos cambios en mi vida. Me ha ayudado a equilibrar muchas cosas en mí, emocionales, físicas, mentales. Aparte de que como ser humano ella lo representa, ¿no? No es otra persona fuera de aquí, es la misma, la Silvia, por fuera, por dentro y sus conocimientos. Y ella todo el tiempo quiere y desea que todos aprendan. Yo le decía una vez a Ana Silvia, a mí se me hace como este sentido akáshico o este gran universo, este gran mundo en el que estamos ahorita viviendo con ella, se me hace como una nueva religión, ¿no? Porque es no juzgar, aprender, amar al prójimo, entender, basarse en el amor y en la luz. Y eso es algo muy increíble, que a veces no entendemos, ¿no? La vida nos va llevando a otro rol distinto. Y el no juzgar, entender a los demás, estar que abres a un campo de amor y de luz, la verdad que te llena de satisfacción personal. Yo los invito a que adquieran el libro, es una buena inversión y seguramente cualquier duda Ana estará ahí disponible para explicarles. Gracias, Ana. Gracias por todo. Muchas gracias, María. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. También desde el fondo de mi corazón, gracias por estar aquí. Gracias por todas esas experiencias extraordinarias. Gracias. Vamos a dar 2 minutos para invitar a alguien más que nos pueda dar unas palabras. Vamos a invitar a la licenciada Margarita Graciano a darnos unas palabras, unos comentarios, testimonios.
testimonios. Bienvenida. Maggie, gracias por estar aquí. Si te quieres, te ayudo. Anita, pues muchas felicidades. La verdad es que coincidir es un aspecto, un tesoro y más aprender de ti. La realidad es que es un gran ser humano y esa energía nos contagia. Y estamos precisamente en este portal donde es momento de abrir y generar toda esa magia. Sacar esa magia que tú amablemente nos inspiras, nos guías. Sí, yo le quiero leer el libro. Me muero por tomarlo y empezar a leer. Muchas felicidades, hermano. Gracias, Maggie, por estar. Hemos caminado también juntas años, también con Maggie. Gracias, Maggie, por estar. Vamos a continuar con la presencia de otra estudiante, practicante, facilitador de la escuela. Vamos a dar la bienvenida al maestro Rosario Villalobos, si gusta pasar al frente. Bienvenido. Hola, buenas noches. Primeramente, pues felicitar a la maestra, yo sí le llamo, tal vez algunos por ahí lo ubican alguna vez, también es una maestra, y el día de hoy, hoy para nosotros nos está presentando, está dando a luz, diría yo, su hijo, que es un producto de la verdad que la admiro, de donde la sacó tanta información. Cuando me comentó ella que iba a sacar su libro, yo me imaginaba un folletito, la verdad, así como los que nos manejan los manuales, alguna encargolada, y cuando llega a mis manos el libro, pues digo, la figura, la imagen, me queda así. Y luego me entero que está revisado, está a la altura de personas especialistas, tiene muchos fundamentos científicos. No lo he leído, pero he leído los abstracts o ella comenta. Quiero felicitarla, realmente es un paso muy importante. No recuerdo bien el refrán de que solo es hombre, genéricamente hablando, claro, quien escribe un libro y esas cosas, pero quien escribe un libro está dejando un legado a la humanidad y ella ha dado ese paso. Mucha felicidad de maestra. Y ahora en lo personal, pues yo entiendo cómo pudo llegar la información a mí, porque la verdad físicamente estamos muy lejos de conocer a la maestra y su enseñanza, pues de manera inesperada me llegó la información. Incluso la primera vez que la traté fue a distancia y por teléfono. Nunca me imaginé cómo era ella, cómo pensaba, a qué se dedicaba, etc., ¿no? Y algún día después se me hizo conocerla y pues un gran ser, muy, muy agradable, con mucha luz, sobre todo con mucha luz para dar y compartir y dar y recibir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rosario. Gracias por estar. Viene también de Tapachula. Gracias por venir. Gracias a cada uno de ustedes. También vienen de otras partes, de Puebla también. Vienen de Puebla, de Tapachula. Gracias por estar. Me gustaría entonces, para continuar, vamos a continuar con otra testimonio, otra experiencia de un estudiante, practicante y facilitadora, que también una gran historia de vida. Me gustaría invitar a que pase aquí con nosotros a la licenciada Gabriela López. ¿Puedes pasar? Bienvenida. Hola, bonita tarde para todos. Gracias por venir. A mí yo estoy muy feliz acá estando con Silvia. Pues mi experiencia, les cuento un poco, fue muy rápida.
Yo me siento muy feliz desde que yo vine acá porque encontré todo lo que andaba buscando. Encontré la paz, la armonía, el equilibrio que yo no tenía. Tenía muchas credenciales, había estudiado muchísimo, pero no sentía esa plenitud que yo siento ahora, ¿sí? Esa tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando yo vine con Silvia y me trabajó ella, la verdad no la entendía al principio y me invitó varias veces a que yo siguiera con ella. Y me encantó tanto que terminé pues prácticamente todas las herramientas de conexión, activación a conexión neuroacáshico. Entonces yo estoy muy feliz y estoy también continuando todo lo que hace ella, expandiendo tanto con los usuarios de acá de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y dando cursos también a nivel nacional e internacional, que es lo que yo estoy en marcha y haciendo. Y pues yo les invito, ¿no?, a todos, a los usuarios, a mis alumnos, ya los conozco, que no se den por vencidos, que sigan practicando, practíquenlo por favor, porque la verdad sí, es muy bonito, sientes el equilibrio, la armonía, esa paz, esa tranquilidad, te vuelves empáticos con los humanos, muy amorosos. Entonces, y cómo a través de estas herramientas tan hermosas. La verdad, gracias Silvia por llegar a mi vida. Está muy bueno este libro, yo la verdad ya lo leí. Ay, sí, he llorado varias veces, me encanta. Y quiero leerlo muchas veces porque está muy hermoso. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Gaby. Maravilloso, gracias por estar aquí, por compartir. Y así como llegamos, este conocimiento es para dar, compartir, expandirse. Estamos en tiempos de integrar y expandir. Y ya hoy día, así como Gaby es practicante, pero no solamente es practicante, también es facilitadora ya de esta herramienta aquí en Tuxtla y a nivel nacional e internacional, es decir, somos parte de una gran escuela Akáshica, y hay varios, aquí estamos varios practicantes, somos practicantes facilitadores, que nuestra misión tenemos dar y compartir. Entonces ahí puedes acceder a la página de www.escuelakashica.com, ahí viene el directorio para quienes nos están viendo en línea y puedan recibir una sesión en línea o presencial o alguna clase. Ahí están también nuestros practicantes y facilitadores. Esta es la finalidad, este conocimiento se expanda porque estamos en tiempos de integrar hacia la unidad. Gracias por compartir. ¿Alguien más que quisiera aportar algo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta que tengan los asistentes? Que pudieran compartirnos. Vamos a ver aquí en línea, también nos están compartiendo. Dejen sus preguntas. También puedes adquirir, las personas que están aquí en este momento o están en línea, pueden adquirir el libro, ya está disponible en iBook, para que ustedes en estas fiestas, en esta Navidad, podamos dar y compartir conocimiento. Ustedes ya pueden, a través del iBook, poder dar el regalo a las personas que están a la distancia de ustedes, o bien el libro físico ya se puede adquirir en Amazon. Nosotros aquí traemos algunos libros y pues vamos a hablar un poquito de lo que es este libro, cómo nació. Este libro realmente, cómo llega o cómo sabemos que eso que estamos recibiendo forma parte de un libro. Realmente no es algo que te levantes y digas, hoy voy a escribir un libro, hoy voy a escribir una hoja por día. Realmente no hay una receta perfecta para poder lograr esa integración. Más bien, cuando logras ese equilibrio, eres parte de la unidad o de la conexión en red, y es el mismo campo que te da las señales y la información, las señales o lo que arma el rompecabezas. Este libro es los rompecabezas de varios viajes, clases, sesiones, todo lo que ha ocurrido, y esto el mismo campo arrojó este libro con la información
Esta información es luz, es conocimiento, vamos a ver qué es luz, y cada vez que ustedes lo lean, es un libro que la sugerencia es que lo abran y lo puedes tener en físico, y al abrirlo te va a dar esa respuesta que tú requieras. Tenerlo en físico va a ser un movimiento en tu sistema de redes, y leerlo aún más va a ser un movimiento del sistema de redes neuronales. Ya viene la evidencia científica, ahora que ustedes empiecen a leerlo, van a observar, van a leer toda esta evidencia científica que cada uno requiere, y además, sobre todo, nos va a conectar con nuestro corazón. Hoy día, el libro, estamos hablando del dinero, de la incertidumbre. Hoy día se habla del dinero, de cómo va a ser nuestra vida, de cómo va a ser nuestra vida en los próximos meses y años. Entonces, cómo conectar, o cuál es la clave o la llave para lograr ese equilibrio. Entonces, Neuroakáshico plantea esa forma, esa integración para lograr ese equilibrio en todas las áreas de tu vida. Viene también cómo integrar. Hoy día hablamos de sanación, pero ya son tiempos de integración. Hablamos de reducir, cortar, disminuir, y son tiempos de dar, compartir y expandir. Entonces, ¿cómo pasar al proceso de expansión? Entonces, sí hay un proceso, y seguramente todas las vivencias que ustedes han tenido, si ustedes observaran su vida los últimos 3 años, hay varias circunstancias, experiencias, hay varios reseteos neuronales, le llamamos nosotros, o recableados neuronales, experiencias cercanas a la muerte, ESM, y varias situaciones en su vida, que eso tiene que ver con el proceso de la conciencia, la expansión de la conciencia. Entonces, todo ha valido la pena hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo integrar o saber? Porque nos hemos cuestionado las experiencias que hemos tenido tan fuertes, y pareciera que nos quiere enseñar los principios de unidad, que es el primer capítulo, y cómo poder integrar, o cómo poder ahora dejar de ver separado, porque hemos percibido separado el dinero, la pareja, el amor. Entonces, ¿cómo dar ese paso de integración? Pues es un proceso de la potencia cerebral. El proceso más difícil hoy día es integrar la no separación. Entonces, Neuroakáshico va a ir poco a poco, es un libro que te lleva de la mano. Pueden adquirirlo niños que sepan leer. Nuestra finalidad es que puedan llegar realmente va a ser la finalidad es que llegue a integrar un modelo de educación integral en las escuelas, que llegue a los niños que sepan leer, a los jóvenes, a los adultos, a todos, que puedan llegar a este conocimiento, y va a hacer los ajustes que se requieran, y el mismo libro les va a dar esa direccionalidad o esa integración que cada uno requiere. En mi caso personal, las 3 veces que lo he leído como lectora, me ha dado nueva información. De hecho, de tantas ediciones que le poníamos más información, llega un momento en que no, simplemente es leerlo y ya bien nace, ya en este momento estamos transcribiendo el segundo libro. Entonces, este es el primero que ya está disponible, ya lo tenemos, y es muy buen momento ahorita en diciembre, que es un proceso de transición y cambios, que vienen procesos fuertes de la potencia cerebral, vienen los reseteos, los recableados. Entonces, ¿cómo integrarnos? Pues ahora vas a poder entender mucho de lo que tú has vivido. Entonces, simplemente aperturarte a saber que hay algo más que está trabajando o actuando, y aperturarte a darte, recibir y compartir. Date a ti este conocimiento, y por añadidura vendrá todo ese proceso integrador. Como hablamos de acerca del dinero, de las relaciones del amor como principios de unidad, que es el primer capítulo. Viene el juicio y la expectativa. Hoy día estamos muy fuertes, el juicio y la expectativa en nuestro entorno, sobre todo lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo integrar o cómo darle una respuesta a lo que estamos viviendo hoy? Sobre todo, ¿qué es COVID? Entonces, para nosotros COVID es una nueva conciencia, es
el medio, el vehículo para la conciencia de unidad. Entonces, ¿cómo integrarlo? Si nos han enseñado que hay que cambiarle el nombre, que hay que borrarlo, que hay que quitarlo, entonces ya no estamos en procesos de quitar, eliminar, borrar, cambiar, sino más bien estamos en proceso de integrar. Entonces viene, nos va llevando de la mano, aunque no tengamos ningún conocimiento, el mismo libro nos va a llevar, ahora sí como la ola, nos va a llevar sobre la marcha. Y el primer módulo, el primer capítulo, los principios de unidad. Segundo capítulo viene ya qué es la potencia cerebral, la relación de qué es neuroacáshico, por qué acáshico y por qué neuro, ¿verdad? Viene esa relación, cuáles son los niveles o grados, por qué hay niveles o grados. Entonces vamos y cómo esto, ya con una evidencia científica, integra estos grados. Hay grados de evolución o de conciencia o grados de potencia cerebral, entonces vamos a ir integrando. Y entonces la finalidad es integrar, observar que hay grados, pero no, la finalidad última no es alcanzar un grado más, sino más bien es el equilibrio en la potencia o donde estemos, para que eso nos permita dar el siguiente paso. Entonces la clave hoy día es el equilibrio. Entonces nos va llevando. El tercer capítulo ya ahora sí nos habla qué es el observador, ahora sí ya nos va llevando a estudios de caso, nos va hablando de la conciencia, nos va hablando de lo que es la visión remota, nos va hablando de varias capacidades y habilidades del gran observador, y nos va hablando también de COVID. Viene en el capítulo 3 lo que es COVID, ahora darnos una perspectiva. Entonces, en otras palabras, cómo COVID está fundamentado en una teoría científica y cómo tiene que ver con los sistemas de redes y en los campos de animación. Entonces viene algo más, pudiéramos decir entonces que tiene que ver con algo más, pero cómo explicarlos y cómo decirles a ustedes que lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con un proceso de conciencia de unidad. No es fácil poder hablar de estos temas, por ello aquí está, para que podamos cada uno sacar nuestras respuestas y que podamos integrar en nuestra vida diaria y sobre todo lograr ese equilibrio. Y en la parte 4 de lo que es el capítulo 4 ya viene todo lo que es los combustibles neuronales o el alimento para nuestras neuronas. Entonces eso ya está disponible y te va llevando de la mano para lograr ese equilibrio. Entonces esta es mi participación para poder compartirles esta experiencia. Si quisiera recibir alguna pregunta, algún comentario que alguien quisiera compartirnos hasta este momento. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Pasa por aquí Mari, la licenciada Mari Graciano, tiene una petición. Una petición para todos nosotros. Fíjate que no hay coincidencias, ¿no? El universo conspira para que estuviéramos acá. A partir del día de ayer se abrió un portal, como el que vemos aquí enfrente, de energía. De una energía muy poderosa y que podemos utilizar del 10 hasta el 18 de diciembre. Entonces, ¿qué mejor momento con tan brillante ser de luz para que hagas ¿cómo le llamas? Intención, o está intencionado el libro. Entonces, aprovechemos que nos vayamos a comprar el libro. Y si nos puedes hacer una intención tanto a los libros como a nosotros, porque si es un libro de cabecera que vamos a tener para consulta, y la verdad está muy, muy bonito, ya lo empecé a leer, pudieras también compartirnos un poquito de esa luz y aprovechar este portal para potenciar algunas cosas. Muchas gracias, Mari. Adelante, claro que sí. Vamos a hacer esto. ¿Algo más que alguien desee decir? ¿Compartir?
Gracias a todos por venir. ¿Cómo se sienten? Porque al final, al hablar de esto, se abre un campo y entonces nosotros estamos accediendo al campo y simplemente se van haciendo los ajustes que se requieran. Entonces sí me gustaría entonces, si me lo permiten también quienes están aquí y quienes están en línea, hacer esta intención. Me gustaría entonces que pudiéramos observar que la manera en que se intenciona, desde que se genera el pensamiento, se manda al sistema de redes. Entonces, saber que nosotros quienes estamos en este momento, poder generar esa intención o esa emoción, lo enviamos al sistema de redes. Es decir, ahora sí que todos vamos a intencionar a que quienes nos están viendo y a quienes están en este momento, vamos a pedir que todas sus intenciones y todas sus peticiones a nivel particular y a nivel general que ustedes tengan, que pueda tener que el observador, que es su corazón, que empezar a observar desde tu corazón cómo se comienza a integrar y cómo llegan esas respuestas o esas señales que cada uno requiera. Cuando tú leas el libro, vas a adquirir esas respuestas y esas señales que están ahí, no están en ningún otro lado que aquí mismo en nuestra vida diaria, en el mismo entorno están las respuestas. Entonces, cuando tú leas, ya sea en iBook o en físico, vas a encontrar esas respuestas, y en este momento tan solo quienes estamos ahorita conectados a este campo, empieza a hacer ajustes. ¿Qué ajustes? Simplemente lo que vaya requiriendo, porque al final estamos en una gran conexión en red sin separación. Entonces, es lo que ahorita nosotros vamos entonces a observar, que a partir de este diciembre, que estamos en un proceso de transición y cambio, podamos nosotros seguir integrando las sugerencias que podamos anotar. Si tú puedes anotar en este momento todas tus intenciones o peticiones, ya sea quienes están en línea o quienes están acá, en este momento, si tienes dónde anotar, vamos anotando eso que cada uno requiera, y lo que vamos a hacer es que todas esas intenciones y peticiones integran a un sistema de redes. ¿Qué quiere decir? Todo el sistema de redes. Nosotros somos un sistema de redes. ¿Cómo elevarlo? Como cuando hablamos de expansión de la conciencia, es elevar a nuestra potencia cerebral en esa unidad con ese gran sistema de redes. Entonces, lo que estamos ahorita haciendo o integrando es a eso, algo más grande. También, que si estás pasando alguna situación, sé que vienen procesos o que ya estamos viviendo procesos muy complejos hoy día, y seguramente estás buscando una solución o una respuesta. También pido y que esas respuestas, esas soluciones que cada uno de ustedes requiera, pues puedan llegar, que llegue, que lo puedas observar desde el gran observador, irnos hacia eso, algo más grande, y comenzar un proceso integrador. Me gustaría que puedan dejar sus comentarios. Aquí al final del libro, cuando tú lo leas, viene un correo electrónico, y me gustaría estar recibiendo tus comentarios, tus sugerencias, tus vivencias acerca de cómo ha transformado tu vida. Sí, me gustaría que cada uno lo pudiera escribir y estar en contacto, y aún hasta la distancia se siguen integrando estas redes y más redes. Todo es una red, y entonces vamos a dar paso a lo siguiente. Seguimos aquí observando. Bienvenidos a quienes se están conectando. Gracias por estar, a los que nos puedan dejar sus preguntas, sugerencias, experiencias.
experiencias, testimonios y vamos a pasar. Entonces, Maggie, ¿algo que desees decir? Marichuy. ¿Quieres que te podemos pasar a los autografiar los libros? ¿Alguna? No, gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene una pregunta? Ah, sí, adelante, lo puede tomar. ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Qué es? Así es. Y ahorita en el libro que se van a llevar va autografiado y al momento en que nosotros abrimos se deja algo que indica su campo. Entonces ahorita vamos a pasar a lo siguiente. ¿Algo que ustedes deseen compartir o comentar? Para mí es un placer que todos hayan venido. Gracias Patti, gracias José, gracias Betty. ¿Sí, Rosario? ¿Qué pregunta? A ver. Es que comparto que en mi caso, generalmente cuando he venido a tomar algún curso, alguno de los combustibles, inclusive hoy, pues algo hay ahí, ¿no?, que equilibrar, pero siempre se me resulta un percance. Por ejemplo, hoy hubo, y ya me iba para la casa, muy desmoralizado y ya me iba para la casa. Pero pasa un pequeño evento que me hace que me tarde un poquito más. Y en ese momento me calmo y digo, ya estoy aquí y voy para donde me invitaron, ¿no? Sí lo quería comentar porque es curioso, pero a mí se me hace curioso, ¿no?, que cada vez que vengo a recibir combustible, me pasa un evento no agradable, al grado que, como repito hoy, yo estuve a punto ya de irme y regresarme, al grado de regresarme, y no sé qué pasa en mi verdad, pero esa es una experiencia que he tenido, ¿no? Y la verdad que es mucho deseo de venir, y aquí estoy, pero pasó algo desagradable para mí, en el sentido emocional, y eso es lo que no me parece. Que siempre que le voy a recibir algo, no sé si lo programo o qué pasa, pero parece que hubiera barrera. Maravilloso, Rosario, gracias, maestro Rosario, gracias por compartir. Realmente es algo, lo que nos comparte es extraordinario porque en primera, lo que nosotros estamos viviendo, ¿qué quiere decir? Que el campo le está mostrando, a veces lograr el observador es un proceso continuo, coherente, decíamos. No es un estado o lograr un estado una hora, un día, la finalidad del observador es lograr ese estado permanente, que es el equilibrio pleno, el bienestar. Entonces, cuando llegamos a equilibrar esa potencia super o supraconciencia, y aún, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a haber situaciones del entorno, dirían los neurocientíficos, el 95% de lo que nosotros estamos sintiendo, pensando, tiene que ver con el entorno. Entonces aquí lo que está mostrando muy claro como un efecto neuronal o efecto espejo, que hay situaciones ahí en los procesos de recibir probablemente o algo está marcando el campo, pero cómo tomarlo o cómo integrarlo y dejar de generar juicio expectativa acerca de eso, porque seguramente estaba escuchando a otras personas que el día de hoy vienen, o las personas que nos están viendo, que tuvieron situaciones para poder venir el día de hoy. Entonces, ¿qué es observar ya? El observador ya está trabajando desde antes que vinieran acá. Entonces, ¿qué es la sugerencia? Empezar ahora sí, a movernos. Dite a ti mismo, soy el gran observador. Empieza a conectar desde el corazón y empiezo a sentir desde el corazón el proceso del dar, el proceso de la expansión del amor en mi corazón, y empezar a ver a través de mi corazón. Entonces, son ejemplos que pudiéramos
integrar en ese momento. Sé que en ese momento hay otras emociones, hay otras circunstancias, pero entonces nada más es mantener la calma o ese estado ecuánime y saber que algo más grande ya está equilibrando. Es como las pruebas. Nosotros venimos aquí a esta escuela como escuela akáshica o este conocimiento que está, pero realmente nuestros exámenes los vamos teniendo en el campo. Entonces simplemente tienes el conocimiento, entonces es observar, integrar para todas esas pruebas que estamos teniendo. Porque decíamos, esto es, el observador es la totalidad de la conciencia unida, pero no quiere decir, es integrar todo este conocimiento a nuestra vida diaria. Entonces estamos en ese proceso de integración, solamente observar esas situaciones, circunstancias o eventos y seguramente algo nos quiere integrar. Ahora que lea el libro, vienen algunas respuestas que puedan darle acerca de esas situaciones que ha estado viviendo y por qué se dan de esa manera. ¿Por qué de manera tan accidentada o de manera tan fuerte se dan esas circunstancias? Entonces seguramente va a integrar por ahí. Gracias por compartir. ¿Sí, Mari? Maestro Rosario, también algo que tenemos, nosotros que ya estamos en esta escuela akáshica, tenemos que ser muy conscientes de lo que pensamos, porque también ya estamos posicionando una creencia. Y usted lo expresó, dice, cada vez que voy a venir a un curso me pasa algo malo. Entonces, nosotros ya no podemos darnos ese permiso. Hoy tenemos que estar muy conscientes de qué hablamos. ¿Por qué? Porque precisamente en esta época estamos abriendo ya el nuevo campo a una era de Acuario en la que todo lo que nosotros pensamos y el nivel de energía que tenemos a través de estarnos preparando, eso lo que pensamos lo estamos decretando. Así que, si me permite, ¿qué les parece? También todos hacemos el 95% de las cosas las hacemos de manera inconsciente, solamente 5% de manera consciente. ¿Qué les parece si en una dinámica entramos un poquitito a ese 95% de lo que hacemos de manera inconsciente y vemos en dónde está puesto nuestro pensamiento? ¿Les late? Pues imaginemos que con la maravillosa experiencia que nos está brindando Anita, nos trasladamos a una isla, a esa isla paradisíaca. ¿Okay? Llegamos a la isla, acabamos de tocar la arena maravillosa y nos encontramos una llave. ¿Qué hacemos con la llave? ¿Quiénes comparten? Ya vimos, llegamos y nos encontramos una llave. Por favor, piensen un momentito, ¿qué hacemos con esta llave? Por favor, ¿qué hacemos? La levantas. Muy bien. ¿Alguien más? La guardas. la guardia y espero. Excelente. Pues bien, lo que hacemos con la llave representa lo que hacemos con los consejos. ¿Ok? Entonces, esta llave representa cuando nos dan un consejo, ¿qué hacemos con ellos? Estamos ahí, seguimos avanzando y en el momento en que avanzamos, nos topamos con una pared. ¿Cómo perciben esa pared? ¿Qué piensan cuando ven esa pared? Una pared. Pintada, muy bien. ¿De qué color? Verde. ¿Y qué representa esa pared pintada de verde? Un obstáculo, muy bien. ¿Alguien más? Pero sigue, perfecto, sin nada. ¿La rodea? Perfecto, muy bien. Nuestra percepción acerca de la pared representa nuestra percepción acerca de la muerte. Entonces la sigue Marichuy, precisamente porque nosotros creemos que es otra etapa, ¿no? De esa filosofía, el color verde de una u otra manera la relacionamos con vida, ¿no? Y el hecho de rodearla, pues es precisamente por todo el contexto en el que estamos viviendo ahorita, que lo que estamos buscando es salir adelante y cuidar nuestra salud. Perfecto, ya pasamos la pared. Y justo cuando cruzamos la pared, nos encontramos con un río. ¿Ok? ¿Cómo ven el río? ¿Cómo lo perciben?
caudaloso, hermoso, bonitos. Entonces estamos muy bien, porque lo que percibimos del río es como percibimos nuestra vida en este momento. ¿Ok? Entonces nuestra vida va bien. Estamos observando el río y sácate, nos llega un oso. ¿Cómo percibimos al oso, Anita? ¿Qué pasa? Que tiene hambre. Va a comer un salmón del río. Muy bien. ¿Y cómo estás tú, Marichuy? Gracias. Viéndolo feliz, tranquila. Ok. ¿Rosalía? Intentaría poner en práctica lo que he visto. Muy bien. Sí, no exaltarme y el oso no se va a exaltar. No se va a exaltar. Perfecto. Muy bien. Pues el oso representa nuestra actitud ante los problemas. Lo observa, no se va a exaltar, lo veo de lejos, pero estoy tranquila, todo va muy bien. Y aparte que disfrutamos un delicioso café, llegamos a la parte final, ¿no? Entonces en esta parte, ya después de ver al oso, nos encontramos con una fogata y un delicioso café. ¿Qué pensamos del café? Porque a estas alturas ya estamos totalmente en confianza, ¿verdad? Rico, a todas horas, caliente a todas horas. Bueno, eso no les voy a pedir que lo describan, pero lo que pensaron acerca del café representa nuestra percepción acerca del sexo. Así que ya son mi mamá. Pues muchas gracias y acuérdense, reprograma. En lugar de decir que algo va a pasar, hoy va a ser algo positivo. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Mari, maravillosa esta dinámica, gracias por compartirnos. Gracias. Pues también ellos están aquí, también forman parte de la escuela, que también la sugerencia es seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, porque ellos también forman parte de esta gran escuela, que pudieran ustedes también recibir algunas sesiones individuales o las clases con nuestros practicantes y facilitadores. Lucy, ¿gustas decir algo? ¿Un comentario? ¿Quieres pasar? Bienvenida, Lucy. Licenciada Lucy también de nuestra escuela, practicante, bienvenida. ¿Algo que nos quieras compartir de experiencia? Buenas noches a todos. Me da un poquito de pena hablar así, pero espero no ponerme nerviosa. Yo a Anita la conozco desde hace muchos años, y yo lo que quiero decirle es que la admiro mucho por todo lo que ha logrado, por su tenacidad, sus conocimientos y sobre todo por transmitirnos tu luz, ¿no? Porque en estos días bien hablas de la integración, ¿no? De verdad ver que somos parte de una unidad, que no hay separación y de que tenemos la capacidad de precipitar toda la luz y materializar cosas hermosas, ¿no? El amor, la compasión, el no juicio, y más en estos momentos que estamos viviendo. Creo que esta contingencia llega para enseñarnos esa parte, ¿no? Llega para pedirnos que es tiempo de abrir nuestro corazón, de dejar de lado el yo estoy aquí, pues no me importan los demás, ¿no? Porque todos somos uno. Y bueno, en resumen, muchas gracias, Ana, y espero con ansia leer el libro, porque sé que me va a dar más herramientas para seguir adelante en este camino. Y sí te agradezco mucho, porque siempre que veo tus fotos, tus publicaciones, puedo ver más allá y puedo ver siempre la luz rodeando. Y eso es muy hermoso hoy en día. Así que de verdad, de corazón, tú sabes que te tengo un cariño enorme y
felicito, me da muchísimo gusto estar aquí. Y a todos también les doy las gracias por estar aquí en estos momentos. Muchas gracias, Lucy, por tu corazón, de verdad de mi corazón. Gracias por tu dar y tu compartir. Me van a llegar estas respuestas. Ya está. Pues algo más para ir cerrando y vamos a pasar ya a fotografiar los libros. ¿Algo más? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, Lizzy, Nino. Ah, bien. Bienvenida, Lizzy. Pues eres una persona que ha recibido parte de todo esto y como usuaria, si gustas darnos tu comentario, tu experiencia de vida. Hola, tiene 4 años que conozco a Ana y me ha ayudado muchísimo en muchos procesos de mi vida. Estoy muy agradecida con la luz que a mí me ha hecho mejor persona, mejor ser humano. ¿Se escucha? Y estoy muy agradecida a Dios y este momento que estar con ustedes y compartir que las terapias de Ana a mí me han levantado muchísimo en diferentes etapas de mi vida y he aprendido a crecer como persona y todavía me falta. Espero que todavía no acabamos de aprender. Estamos en un proceso de aprendizaje hasta que nos moramos. Así, o sea, diario es aprender, ser mejores. Nadie es perfecto. Entonces he aprendido con Ana en sus terapias muchas cosas, la sanación, que ahorita en estos momentos es bien difícil, la sanación también emocional, y le recomiendo el libro y felicito a Ana por ya hacer un libro y que todos tus deseos y tus éxitos sigan. Gracias, Lucy, bienvenidos. Bueno, pues vamos cerrando. ¿Algo más que deseen compartir? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Para pasar a lo siguiente. ¿Algo más que quisieran compartirnos? Dar las gracias a quienes nos están siguiendo en nuestras páginas. Gracias a todos. Deja tus comentarios, tus sugerencias, aportaciones y pues vamos a pasar entonces al área para y comenzar ya con ir acercándome más, estar más cerca de ustedes para poder ya hacer esta entrega de este regalo y de este libro. Entonces me voy a poner de este otro lado para ya autografiar los libros. Agradecerles cada uno su presencia y dejar asentar todos los movimientos, toda esta información, aunque quizás no la entendamos, saber que se va a ir ajustando esas respuestas, como bien lo dijimos, ya están en ese proceso, ya están. Nada más es saber que ya se está ajustando y acomodando y así ya es. Un gran abrazo para quienes nos están viendo en línea y también abrazo para cada uno de ustedes y vamos a pasar a tomar el café y autografiar los libros. Muchas gracias a todos.